Con ustedes y con don Agustín Zamora. ¿Cómo está, don Agustín? ¿Cómo está, don Alfredo? ¿De qué hablamos hoy? Vamos a hablar de la tolerancia. ¿Usted cree que ese valor se practica en la sociedad actual? ¿En qué somos tolerantes o no somos tolerantes los chilenos? Yo creo que se practica poco. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de ser tolerantes, pero en el momento que hay que comprobarlo no lo somos tanto. ¿Pero en qué se nota? Se nota en que la gente de repente está en contra de una cosa y no permite que otros se expresen, por ejemplo. Sobre todo hoy día, que tenemos muchas diferencias en temas de conflictos sociales, Claro. donde es plausible que tengamos diferencias en orden político, en orden religioso, en orden de ver el mundo de una manera distinta, pero el problema es que no podemos crear puentes de comunicación, puentes en la cual nos entendamos, y estamos viviendo una sociedad en la cual somos poco tolerantes, estoy de acuerdo con usted, y estamos llegando a una falta de entendimiento que nos puede llevar a temas mayores. Y curiosamente esta palabra, tolerancia, es del latín que significa soportar, sostener, incluso sufrir. Es un valor que es difícil de practicar, la tolerancia, y también es muy difícil de explicar. Hablamos, como dice usted, mucho de la tolerancia, pero cuando tenemos que aplicarla en los momentos más duros, Comprobarla. Cuando quizás no estamos de acuerdo para nada con alguien que nos toca un cierto punto, ahí somos los más intolerantes. ¿Dónde se nota mucho esto? Cuando tenemos crisis en la educación de los hijos, con los hijos sobre todo adolescentes, donde hay ciertas situaciones que no somos capaces de aceptar, ni de siquiera escucharlo, ni siquiera soportarlo, sino que simplemente aplicamos nuestra visión como padres y más bien ellos nos miran como padres intolerantes. Y yo le quiero dar un consejo a la gente que nos está viendo en casa, un consejo que incluso lo da expertos en el tema, cómo desarrollar una vida de tolerancia con los hijos. Primero, conversar con ellos. A veces los hijos ya nos cuentan una cosa que no estamos de acuerdo y simplemente le cerramos con un portazo y no estamos dispuestos al diálogo. Las personas que son tolerantes conceden espacios de conversación, por muy distintas que sean las posturas, por muy duro que sea lo que le tenga que contar un hijo, una hija, el espacio para conversar va a generar puentes, vínculos de entendimiento, mejor que cerrar las puertas. Lo otro es escuchar y dar cabida a la opinión del hijo. Escuchar no es oír, sino que escuchar es simplemente revisar toda la postura, todo el planteamiento que le da un hijo, que probablemente tendrá ángulos de mucha diferencia con lo que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero a lo mejor nos va a dar una opinión distinta, una visión de la vida distinta, y aprender a escuchar, aprender a entender, transitar por la carretera de un hijo adolescente, meterse en su corazón, en sus sentimientos, en sus emociones, genera también espacio de confianza para el hijo. Pucha, mi papá no me rechazó tanto, no me dio con un portazo, no fue duro conmigo, me dijo que a lo mejor la visión de la vida estaba equivocado, pero fue capaz de escucharme, entenderme y comprenderme, aun cuando no esté de acuerdo. Y eso genera un puente de comunicación muy interesante y eso es tolerancia. Y lo otro que es importante es estar preparado y tener conocimientos sólidos. No solamente en la educación de los hijos, de repente nosotros damos argumentos que no tienen ninguna explicación. No, la cuestión se hace así porque así es y así mando yo. Y por último... Eso es ser intolerante. Entonces, claro, cuando un hijo dice, bueno, pero dame una explicación, dame alguna razón por la cual no aceptas esta visión de la vida. No, porque aquí mando yo soy la autoridad. La verdad es que ese argumento es ser poco tolerante. En cambio, cuando uno da una razón, le enseña un camino, y esa razón tiene un conocimiento profundo, realmente el hijo dice, bueno, en realidad esto puede tener algún sentido, y se generan nexos de comunicación que hace que la relación sea muchísimo más tolerante. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La tolerancia, como dijo Voltaire, aunque no tenga nada que ver con tus ideas, aunque encuentre que estás totalmente equivocado, daría mi vida por dejar tu derecho a expresarla. Y nos ayudaría mucho, sobre todo en el conflicto que tenemos de la educación, en que no nos vamos a poner nunca de acuerdo, pero si llegamos a un punto extremo de no ser tolerantes y llegar a un entendimiento, realmente le hacemos mal al país. Muy bien, pues, materia para seguir conversando en la casa.